Pues bien, hay una institución llamada la Defensoría de la Niñez. Patricia Muñoz, que está hoy día con nosotros, es la primera y la última. Hace 5 meses dejó el cargo y todavía no tenemos un nuevo o nueva defensora de la niñez. ¿En qué está esta situación? La verdad es que es bien complejo el escenario. Se han caído algunos candidatos, algunas candidatas, y hoy día el Senado tiene que definir si el señor Anwar Quisille asume finalmente este importante cargo. Patricia, ¿qué te parece que tengamos 5 meses y tu sucesor o sucesora aún no aparece? Impresentable. La verdad es que es un reflejo más, como lo he planteado en otras oportunidades, de que los niños son un buen eslogan, pero en términos concretos a la política no le interesan. Y esto es bien transversal, lamentablemente, en términos de entenderlos como una prioridad. La Defensoría de la Niñez surgió después de una lucha muy significativa de la sociedad civil organizada por tener una institución autónoma de derechos humanos que fuera capaz de representar y de lograr que los propios niños, niñas y adolescentes tuvieran ejercicio y participaran en las definiciones que tienen que ver con ellos y con ellas. Y por tanto es un logro muy relevante que en el proceso constituyente anterior de hecho corrió el riesgo de ser eliminada y subsumida dentro de esto de que se planteaba como la Defensoría del Pueblo. Afortunadamente eso no prosperó, bueno, tampoco prosperó la propuesta constitucional y por lo tanto siguió esta institución bajo el quehacer de la ley 21.067, que es el que la regula. Acá yo lo he dicho muy claramente, lo que ha habido en el Senado es la prioridad del interés político y no del interés superior de quienes son los destinatarios de la función pública de la Defensoría de la Niñez. Y eso es muy preocupante, porque lo que ha habido es un proceso de transacción que sin duda ha fallado, ¿no es cierto? Porque ha habido 2 nominaciones, el de Rosario Martínez, que fue directora de Sename en su momento, también el de Blanquita Honorato, que fue subsecretaria de la Niñez, también frustrado porque no alcanzaron los votos, y ahora estamos en la instancia en que se propone por unanimidad, cosa que no había pasado con las otras 2 propuestas, el nombre de Anwar Quisille. Y yo en este sentido espero de verdad, muy sentidamente, que el Senado, poniendo en perspectiva la urgencia de esta designación, porque cuando las instituciones no tienen los liderazgos, que podrán gustar o no, se debilitan. Claro. Y debilitar una institución que surge en nuestro país, que a mí me correspondió el honor de crear, porque no existía, yo asumí en 2018 cuando no había nada, la idea es que ésta se potencie, ¿no es cierto?, que se logre consolidar en una institución pública a nivel territorial completo. No estábamos en todas las regiones del país y, por tanto, la designación de quien la va a liderar es central. Y en ese sentido yo espero que el Senado esté a la altura. Además, porque Anwar reúne, desde mi perspectiva, todas aquellas condiciones que tienen que ver con los conocimientos y las competencias para ejercer este rol. ¿Ya? Es un profesional destacadísimo a nivel nacional e internacional en el ámbito del trabajo por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ha sido consultor de UNICEF tanto en Chile como en el extranjero. Es alguien que ha trabajado en la creación de sistemas de protección integral de la niñez y la adolescencia. O sea, es una persona que es capaz de entender lo que se necesita en un país para avanzar en los derechos de los niños. Y por tanto, si eso es lo que realmente importa y lo único que importa y debiera importar en un cargo como este, que es técnico, claro, y que no tiene vinculación política, porque de hecho es autónoma la institución, creo que él reúne sin lugar a dudas todas las características y condiciones para ser designado. Ojalá, además, por unanimidad, como fue mi caso. Después habían algunos arrepentidos, pero bueno, eso ya es detalle, es otro tema. El gobierno no tiene nada que decir acá. Y lo que me preocupa de ese planteamiento es que precisamente lo que quiere la política es captar el cargo. Y eso es lo que no puede pasar, porque les habrá gustado más o menos como yo lo ejercí. Y ese es todo el derecho a criticar, porque cuando uno ejerce un rol de autoridad uno tiene que estar expuesto a la crítica y a la no crítica. Así como se criticó muchas cosas, de hecho fui sujeta a un proceso de remoción que la Suprema barrió con el desecharlo, por supuesto. Pero también recibí muchas buenas críticas de gente de derecha a propósito del tema del retorno a clase y de un montón de otras acciones que logramos desarrollar, como para poner en perspectiva que eso puede pasar. Pero dicho eso, lo que no puede ocurrir es que esto que describe Juan Carlos sea lo que impere. O sea, claro, el gobierno de partida no tiene nada que decir, porque el gobierno no tiene nada que intervenir con el nuevo defensor o defensora. ¿Pero quién propone los nombres al Senado? La Comisión de Derechos Humanos, Ciudadanía y Nacionalidad del Senado. Ellos uno postula, este es un cargo que uno postula, uno manda sus papeles con su currículum, postula a la comisión y uno hace una exposición ante la comisión.
donde propone qué es lo que quiere hacer con la institución, etcétera, y Sí, pero- de eso pero se elige un nombre. Si lo que ha pasado es esto, lo que tú describes, Pero que sí, empieza efectivamente. la negociación de, bueno, pero ¿cómo va a ir este conmigo? ¿Me va a criticar o no me va a criticar? Y si ese es el cálculo, estamos perdidos, les digo al tiro, porque cualquiera que ejerza un rol de defensor o defensora de la niñez tiene el deber de cuestionar al poder. Tiene la obligación de cuestionar al poder, independiente si es de derecha o de izquierda. Y les digo más, el cargo va a estar con el presidente actual y va a estar con el presidente que venga después. Por lo tanto, los cálculos, además, ni siquiera van a ser Sí, lo que- necesariamente adecuados a sus intereses.